Precioso Espíritu Santo, esta es una mañana, Señor, que desde que comenzó con gran expectativa en todos nuestros corazones, porque sabemos que en la medida que nos acercamos al cierre de este evento, tú también, Señor, te vas a glorificar con mayor fuerza y potencia sobre nuestras vidas. Queremos escucharte, queremos verte, queremos saber de ti, Espíritu Santo. Te honramos y te glorificamos desde ya por lo que vamos a recibir, porque aunque no tenemos la claridad de qué es específicamente, sabemos que viene de ti, sabemos que es tu verdad, tus palabras, y por lo tanto sabemos que será de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amadas, ayer estuvimos hablando acerca del tema de la prostitución, ¿verdad? Hablamos de las figuras tan controversiales que se levantaron después de Tamar en la genealogía de Jesús, entendiendo que no es cualquier genealogía, es la genealogía del Mesías. Es un linaje escogido, separado por Dios, y aún en medio de esa, llamémosle pureza, ¿verdad? Que debía tener ese linaje, Dios se plació de permitirle a mujeres que habían vivido en condiciones diferentes a las usuales, el alumbramiento de sus hijos. Hablamos de Tamar, que tuvo a su hijo con su suegro. También hablamos luego de Rahab, que era una prostituta. Hablamos también de Ruth, que aunque no era una prostituta, pues ella termina teniendo a la descendencia del Mesías con su segundo marido, luego de que ella queda viuda. Y también conocimos que parte de esta genealogía era Betsabé, aunque no hemos hablado tanto de Betsabé. Sabemos que ella participa en un vínculo fuera del matrimonio, en adulterio con David, que aunque ese no es el hijo del adulterio, el que toma el linaje del Mesías, pero sí es la mujer, ¿verdad?, con la que David pecó, que se levanta un linaje. Vamos a decir, en lugar de Betsabé, posiblemente en la lista de prioridades había otras mujeres que ocupaban un cargo de reina. Aún acuérdense que David en algún momento hasta se llegó a casar con la hija de Saúl. Como resultado de haber derrotado al gigante, él tenía un premio, y ese premio era poder casarse con una princesa y tomar el trono de la nación a través también de un vínculo matrimonial. Entonces, Betsabé es escogida aún en medio de toda esa controversia y es puesta a ella de primera. Luego tenemos el caso más adelante, ya cuando nace Jesús, de María, que para los ojos de los escépticos, pues María era una madre soltera. Aún de los ojos de los que la rodeaban, pues María quedó embarazada fuera del matrimonio. Y si bien nosotros a través de la fe y por causa de la palabra creemos que ella fue embarazada por el Espíritu Santo, sabemos que a nivel humano, social, pues no era eso lo que se interpretaba. Entonces, todas estas mujeres, no de manera, creo yo, incidental o en coincidencia, entran en esta explicación de Mateo. Creo que es muy intencional lo de Dios, es muy específico que Él quiere decirnos un mensaje. Y el mensaje siempre nos va a llevar a ese desorden sexual, a ese no deseado vínculo, ¿verdad?, de relaciones donde se procrean hijos fuera del matrimonio, porque todos los demás varones que tienen hijos en el linaje del Mesías lo tienen a través del matrimonio. Y las mujeres son mencionadas posiblemente porque iba a haber quien criticara, ¿no? Iba a haber quien dijera, no, pero es que esta fulana, por ejemplo, Rahab y Ruth, que no eran judías, ¿verdad? Es que estas fulanas no eran judías. Sin embargo, a ellas se les menciona en Mateo para remarcar que evidentemente es por la fe y por la manifestación del Espíritu en ellas que son escogidas. Entonces se nos empieza a hacer un panorama cada vez más amplio de lo importante que es hablar estos temas, más allá de simplemente juzgarlos, ¿verdad? Porque a mí hoy socialmente se me haría muy sencillo decir la prostitución es pecado y punto. Sin embargo, mis amadas, en el sentido espiritual, la prostitución tiene muchas caras. La prostitución tiene muchos rostros, tiene muchos tipos de manifestación. Que en realidad la prostitución en esencia es, como yo lo decía, o la figura de la prostituta es la antítesis de la iglesia. Dios habla de una iglesia pura, sin mancha. Dios habla de una virgen que Él va a venir a buscar en su segunda gloria. Y esta
es representada a través de una figura de santidad, que no ha tenido vínculo sexual con ningún varón. En el otro lado, acordémonos de la gran ramera, ¿no? La gran ramera vestida de escarlata, que figura como esa enemistad, ¿verdad? Esa antagonista de la iglesia, y que en realidad es un sistema corrupto que se mezcla con otros dioses, pero que también se mezcla con otro tipo de genéticas. Y este punto en particular aún podríamos encontrar su profundidad cuando nosotros hablamos de lo que fue la vida de Eva y lo que vino posteriormente en cuanto al pecado que se generó en la tierra y trajo el diluvio, y fue la prostitución de mujeres humanas con figuras demoníacas. Y le llamo prostitución porque cuando ellas entran en el vínculo sexual, ellas están esperando recibir alguna especie de retribución o paga, ¿verdad? Y en este caso, pues la paga son los hijos, y no cualquier tipo de hijo. Un hijo que ya sabemos se convierte en una criatura híbrida, mitad ser humano, mitad demonio. Entonces, alrededor de la prostitución hay cosas que serían muy interesantes seguir hablando de ellas y del espíritu que se manifiesta principalmente, y esto sí tengo que decirlo de manera categórica, en las mujeres. El espíritu de prostitución ataca a las mujeres, que muchas veces no se percatan y son camuflados por comportamientos que parecieran nobles o parecieran de víctima. Es que yo me prostituyo porque no tengo que comer, por ejemplo. O yo me prostituyo porque yo fui abusada de niña y entré en este tipo de vida y no sé otra forma de ganarme la vida. Y así podrían venir un montón de explicaciones, o más bien justificaciones para la prostitución. Y la prostitución no solamente entendida como la que se para en una esquina y cobra, sino todo tipo de prostitución espiritual que se da en la mujer, aceptando patrones de conducta errados en su matrimonio, en sus hijos, en su economía, en su ministerio, y que la hacen susceptible de echar a perder el propósito de Dios en su vida. Ustedes no se imaginan cuántas mujeres yo he conocido con tremendo llamado, escogiendo a los hombres incorrectos, y por esa escogencia uno podría decir es culpa del hombre, y posiblemente sí, parcialmente es culpa del hombre. Pero quien escogió a ese hombre para que truncara su ministerio fue la mujer. Y así podríamos empezar a hacer un recorrido de muchísimas mujeres que por esas decisiones relacionadas con su vida que parecieran no ser su culpa, terminaron trayéndose al traste el modelo de Dios. Y yo quiero hablar en particular de cómo la mujer viene a ser una pieza vital en el engranaje, escúcheme esto, de Satanás, en la orquesta del infierno. La mujer, ya hemos dicho desde el principio, es un termómetro moral para la sociedad. Pero la mujer constantemente se convierte para el enemigo en una variable legalizadora de sus acciones. Como la mujer es la que resiste, como la mujer es la que vamos a decir, aguanta hasta el final, aún a pesar en las peores condiciones, el diablo sabe que si logra destruir ese cerco, si logra destruir esa fortaleza que es la mujer, tomará por completo la ciudad, tomará por completo la familia, tomará por completo el territorio que él quiere dominar. Y por supuesto, Satanás hace constantemente memoria de lo que había sucedido en el pasado con Eva, tratando de utilizar la facilidad que la mujer tiene para lo espiritual, para venderle a la mujer mentiras, para venderle a la mujer espejismos que luego a ella la hagan desenfocarse, enfermarse natural, espiritualmente, o aún extraviarse de la ruta por completo de lo que Dios quiere hacer. Vamos a ir a la palabra, mis hermanas, para ver la máxima manifestación de ese papel de la mujer. Y hay muchos ejemplos. Hasta el momento lo hemos hablado todo siempre en positivo, al menos yo. Siempre he hablado de lo bueno de la mujer, ¿verdad? De sus talentos, de sus dones, de sus habilidades naturales. Pero yo quiero que también usted se aperciba, y creo que ya lo dije en algún momento en alguna clase, que no basta con ser mujer. No es suficiente ser mujer. Hay que ser una mujer profética. Hay que ser una mujer del espíritu, con revelación,
porque si no somos esa mujer con revelación, si no somos esa mujer del Espíritu, mi hermana, nos podemos convertir en un torbellino destructor de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Mujeres que no están conectadas con Dios y prefieren escuchar al Satanás, pueden terminar en un psiquiátrico, pueden terminar con problemas psicológicos, con problemas de bipolaridad, y en ese torbellino ser metidas, ¿verdad? Ella y todas las personas que están con ella. Y luego de haber pasado esa tormenta, usted vuelve a ver y dice, esto ya no es lo que era y ya no hay forma de regresar atrás. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo, por favor, versículo 29. Primera de Reyes 16, 29. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Quiero que subraye esa última parte, porque a mí siempre me ha llamado la atención por qué se dice que Acab pecó como ningún otro de los reyes de Israel. Y cuando uno analiza superficialmente qué fue lo que él hizo, en realidad el pecado de Acab sí fue malo, yo no lo voy a minimizar, pero no fue extraordinariamente malo en comparación con otros reyes. Entonces siempre me salta la inquietud en dónde fue que Dios le vio a este hombre el problema, cuál era la maldad que él cometió. Y hay en realidad dos representaciones espirituales muy fuertes que Acab introduce, podríamos sumar una tercera tal vez, que Acab introduce en el sistema cultural de Israel que nunca nadie había hecho, que nunca nadie se había atrevido. Vamos a leer. Porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. En primer lugar, tendríamos que repasar qué fue lo que hizo Jeroboam. Acordémonos que este rey lo que hizo fue levantar un altar a un becerro, ¿verdad? Haciendo memoria del becerro de oro que los israelitas construyeron en el desierto, y él levanta un altar con la intención de que ahora el pueblo de Israel dividido, porque acordémonos que hay una separación entre Judea e Israel, ahora el pueblo de Israel dividido va a querer ir a Jerusalén, a adorar a Dios, y él ahora entonces le quiere construir un nuevo templo a esta gente, un altar, para que ya no vayan a Jerusalén, que está en Judá, sino que se queden en Israel, en Samaria puntualmente, y veneren a esta deidad. Él levanta un sacerdocio y se concentran en la idolatría. Entonces vamos a partir del hecho de que Dios me está diciendo que Acab no solo fue un idólatra. Ya a partir de ahí yo tengo que empezar a caminar en qué otra cosa Acab pudo haber hecho. Porque si usted lee rápido dice, bueno, es que Acab fue un idólatra, claro, pero había algo de fondo. Y ya usted tiene que ver esto con la prostitución. Sigue leyendo la palabra. Y tomó por mujer a Jezabel. O sea que ya está hablándome de dos elementos. El primero es que él no solo se quedó con la idolatría, sino que fue más allá. Y se casa con Jezabel. Jezabel, dice la escritura, que era una mujer de los sidonios. La tierra de Sidón no es un pueblo hebreo, no es una ciudad de Israel. Sidón era tierra cananea, puntualmente de lo que hoy sería la tierra del Líbano, y las ciudades importantes de Sidón eran Sidón y Tiro, dos grandes ciudades que menciona, por ejemplo, Jeremías en sus profecías y donde habla contra ellas. De estos pueblos sidonios es donde nacen muchos de los pueblos mercantes, los pueblos marineros, que se dispersan por todo el Mediterráneo para conquistar la tierra, no a través de la fuerza, sino a través de los negocios. Entonces, lo que pasaba en Sidón es que este pueblo tenía una mentalidad, llamémosle cosmopolita. No sé si usted ha escuchado ese término. Ellos tenían contacto con muchos tipos de pueblos. Posiblemente también tenían influencia espiritual de muchos pueblos, no solamente de la tierra, digamos, de Canaán, sino de tierras que iban por todo el Mediterráneo. Y es que acordarnos que en el Mediterráneo hablamos de países tan diferentes como España, como Grecia,
Italia, hablamos del norte de África, hablamos también de Asia. Entonces, toda esa parte del Mediterráneo era extremadamente diversa. Entonces, hablar de Jezabel era hablar de una mujer que estaba a la moda, una mujer que conocía bien cómo funcionaba el mundo, una mujer que posiblemente hablaba varios idiomas, una princesa que había sido educada en toda clase de artes, en toda clase de ciencias, y se casa con una Acab que viene a un pueblo que podríamos analizar como un pueblo casi primitivo. Y usted dirá, ¿pero por qué primitivo? Porque era un pueblo que se había cerrado por completo a este mundo exterior. Recordémonos que Dios le había prohibido a los judíos relacionarse con cualquier vecino de cualquier manera. No les permitía comer con ellos, no les permitía adorar en sus altares, no les permitía casarse con ellos. Entonces los judíos eran como los ermitaños de la zona. Ellos eran muy cerrados, ¿verdad? Eran muy conservadores, podría ser una palabra. Y por el otro lado está todo este pueblo de Sidón, ¿verdad? Que está tirado a la calle, que está navegando constantemente por todo tipo de mares, que tienen experiencia en cultura, relaciones, y ellos saben que hay mucho más de lo que ven. Entonces Acab se casa con esta mujer que le viene a aportar algo. Yo quiero que usted entienda que lo de Acab no es solamente un matrimonio por pasión. Yo no creo que lo de Acab fuera simplemente que le gustó Jezabel. Yo creo que Acab estaba buscando que Jezabel le trajera algo a él que él no tenía. Y ya vamos a ver a qué le vino a traer Jezabel a Acab y sobre todo al reino de Israel. Sigamos leyendo. Dice que esta era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y se fue y sirvió a Baal y lo adoró. Quiero que por un momento usted se detenga en el nombre del padre de Jezabel. Dice Ed-Baal. No me voy a meter en las profundidades de la etimología del nombre. Quiero quedarme en lo obvio. El nombre del padre de Jezabel tiene un derivado del espíritu de Baal. Y esto tiene un fondo que usted y yo tenemos que entender. A diferencia del pueblo de Israel, los pueblos cananeos tenían una estructura que mezclaba la religión con la política. Póngame atención a eso. Porque en nuestras sociedades esto ya no pasa. Hay una clara separación entre la iglesia y el Estado. Pero en el pasado, sobre todo en épocas como estas, los pueblos paganos practicaban este tipo de religiones donde los seres humanos también eran dioses. Por ejemplo, acordémonos de Egipto y los faraones. Pero esa intención de que el hombre o el rey fuera visto como un dios también tenía un porqué, y era el control de la población. Acordémonos que una de las más importantes metas de los reyes antiguos era preservar el trono en su familia. Entonces era muy común que ellos desarrollaran estrategias para permitirle a sus hijos heredar el trono de la nación. Y si no había un porqué a nivel espiritual, heredarle a ese hijo, lo más probable es que siendo un joven o un adolescente en el trono, iba a ser víctima de la traición y le iban a tomar el trono. Quiero que se imagine usted en esos días, ¿no? Días donde la gente se peleaba por cualquier cosa, donde habían guerras constantemente, donde no había leyes, ni constitución, ni la ONU, ni nada de estas cosas que hay ahora. Imagínense un muchacho de 12, 15 años siendo rey de un país. ¿Qué lo mantiene a ese muchacho en el trono? ¿Cómo él puede conseguir que sus súbditos, muchos de ellos militares, muchos de ellos empresarios con mucho dinero, qué le hace que esta gente a él lo respete? ¿Por qué lo habrían de respetar? Simplemente porque es el rey, simplemente porque fue escogido. Posiblemente eso no era suficiente. Es entonces que los reyes de estos pueblos necesitan mostrarse ante sus poblaciones como si fueran dioses, porque de esa manera sus hijos, ¿qué eran? Los hijos de Dios. No era lo mismo traicionar a un ser humano cualquiera que traicionar a un Dios. No era lo mismo ir en contra de un rey con corona a hacerlo
contra una deidad que estaba establecida, que tenía un culto, que tenía sacerdotes, que tenía todo un enramaje social que le permitía ser inaccesible. Y todo esto lo vamos a ver reprisado prácticamente en todas las culturas antiguas. Aquí en América lo mismo sucedía con los mayas, con los aztecas y mucho más en los pueblos, digamos, de Europa, que fueron tan diversos, los pueblos en África, los pueblos en Asia. Había un sistema de control. Entonces, cuando Acab llega a Sidón a buscar a su esposa y conoce a su suegro, a su futuro suegro, él se da cuenta que su suegro no es cualquier persona. A su suegro lo reverencian. A su suegro lo tratan con un respeto que a él no le dan en Israel, ¿verdad? Acordémonos que en aquellos días los profetas le tiraban rayos y centellas, ¿verdad? A los reyes de Israel. No tenían ese mismo respeto de parte de la población. Posiblemente esto le atrajo a Acab y él dijo, caramba, esto como que está bonito. Como que yo también me merezco este trato, ¿verdad? Que me guarden distancia, que me tiren la alfombra roja, que me carguen en hombros, que me hagan todo lo que yo necesito como si yo fuera un Dios. Pero además Acab venía arrastrando otro problema. El otro problema que tenía Acab es que él era rey en un pueblo extremadamente conflictivo. La vida de Israel, después de haberse separado de Judá, había sido muy tumultuosa. Y sobre todo en los temas de monarquía, en los temas de la realeza. No había estabilidad en Israel desde que la nación se había dividido. Se lo pongo como ejemplo. Mientras que en ese lapso de tiempo, en Judá habían pasado 7 reyes, en Israel habían pasado 14 reyes, el doble. Y prácticamente no eran reyes familia. Vamos a decir, desde el primer rey que fue Jeroboam, que aquí mismo se menciona, no hay 3 reyes de la misma familia en el trono. Acordémonos que Israel se convierte en un pueblo de 10 tribus. ¿Cómo se ponen de acuerdo para ver cuál tribu es la mayor de todas? No había manera, porque la tribu principal había sido establecida a través del linaje de David, que había quedado en la otra parte de la nación, en Judea, en Jerusalén. Entonces, estas 10 tribus, para ponerse de acuerdo, se convierten en un pleito de perros y gatos. Jeroboam toma el trono, pero luego vienen otros que son de otras tribus y ellos también quieren el trono, y luego viene otro, y luego viene otro, y no habían logrado, escúcheme, no habían logrado que 3 hijos de la misma casa, de la misma tribu, estuvieran en el trono de la nación. Se habían estado rotando. Y cuando digo rotar, que no suene como algo voluntario, no, no, no. Era una rotación forzosa a través de traiciones, a través de guerras, a través de toda clase de conflictos. Entonces, el trono de Israel era muy inestable y Acab lo sabía. Acab había tomado el trono de su padre y Acab tenía un desafío delante de él, y era que no había nunca antes, nunca ningún rey de Israel había logrado antes heredarle al nieto, digámoslo así, de la casa real, el trono de Israel. Acab sabía que lo que iba a suceder por la misma dinámica de la nación era que a su hijo le iban a quitar el trono. Entonces Acab, cuando llega a Sidón, él dice, esto es lo que yo necesito. Esta cultura está permeada por un sistema religioso que me permitiría a mí presentarme como Dios delante de la población, y ninguno se atrevería a dudar de que mi hijo es el hijo de Dios y por lo tanto el heredero al trono. ¿Cuántas me están entendiendo hasta el momento? ¿Cuántas están captando el mensaje hasta ahora? Amén. Recuerde que si la pierdo, el extravío, usted me grita auxilio. Amén. Entonces, cuando Acab llega a Sidón, Acab dice, caramba, esto es lo que yo necesito. A mí me pasó ahora con mi esposa que nosotros fuimos para Estados Unidos, ¿verdad? Y hay un teléfono, no sé si se lo puedo enseñar, ¿verdad? Se lo voy a tratar de mostrar. Es un teléfono, parece que es un teléfono cualquiera, ¿verdad? Pero no es un teléfono cualquiera, déjeme mostrarle. Este teléfono yo lo puedo abrir así, ¿ve? Entonces ahora toda esta pantalla es mi teléfono. Entonces tiene una pantalla por acá
y tiene otra pantalla de frente. Entonces, desde que yo vi el teléfono, yo dije, este es el teléfono que a mí me representa. Yo dije, yo necesito ese teléfono porque ese teléfono de verdad que a mí me representa. Entonces, yo me imagino que a Acab le pasó lo mismo cuando llegó a Sidón. Él vio el sistema, vio la estructura, vio cómo veneraban a este Dios, a su suegro. Y él dijo, esto es lo que yo necesito para lograr que mi hijo siga en el trono de la nación y se afirme mi nombre. Ya para este tipo de gente, el problema no era pagar la factura del agua, de la luz, darle de comer a sus hijos. Para los reyes de aquella época, su meta era conseguir, lograr pasar a la historia, ser recordados. Entonces, él dice, ok, aquí ya veo cómo funciona. Aquí hay 3 dioses, no uno, en primer lugar. Si quiere puede ir anotando para que luego estudie el tema. En Israel había un solo Dios y ese era el principal problema de acá. Porque al ser un solo Dios, no era posible, hasta que vino Cristo, pero no era posible que Dios tuviera hijos. No era posible. Porque todos eran siervos de Dios. Eran su pueblo, pero no sus hijos directos. Entonces, Acab dice que hay algo que tiene que cambiar. Y él entonces encuentra que hay 3 dioses. Hay un Dios padre que se llama él, hay una diosa madre que se llama Acera, y hay otro tercer Dios que la gente confunde y cree que es el marido de Acera, pero no es el marido, es el hijo de Acera y es Baal. Entonces, repito, tenemos 3 dioses en lugar de uno. Y él dice, ok, aquí cada Dios tiene su función. Porque el Dios Padre es el Dios creador, ¿no? Es el Dios que da la vida de alguna manera. La diosa madre es de alguna manera la madre de todos los dioses. Y aquí ya había algo que violenta directamente la tradición judía. Y quiero ser bien enfático en esto porque a ustedes de alguna manera las afecta. Y es que en Israel no hay deidades femeninas. Usted dirá, tampoco masculinas. Sí, tampoco masculinas. Dios no se revela como un Dios con sexo. Acordémonos que Dios se revela como un Dios en algún momento que amamanta a su pueblo, ¿verdad? Él se revela como el Dios que amamanta. Entonces, Dios no es un Dios, aunque se le habla de Dios Padre por causa de haber dado a su hijo, pero no es un Dios con un género sexual. Y quizás esto sea muy profundo para nuestra mente hoy en día, pero estoy seguro que el Señor irá revelando sobre esta verdad conforme usted vaya adentrándose en su palabra. Pero bien, este no es tanto el punto. El punto es que en esta estructura hay un Dios varón, hay un Dios mujer, que esto ya era una cosa absolutamente salida del entorno. Y además había un Dios que era el fruto de este matrimonio, no era matrimonio, de este vínculo, ¿ok? Y todos estos dioses tenían relación con el tema de la fertilidad, de las cosechas, de la producción, todos. Entonces, por ejemplo, a él se le adoraba como el Dios de la lluvia y el Dios del trueno. Y se le vinculaba a la lluvia como si fuera el líquido seminal, ¿verdad? El semen del cielo que caía para germinar la tierra. En el caso de Acera, también era una diosa de fertilidad, pero era vinculada, por ejemplo, a la producción de la tierra propiamente. Entonces, cuando, por ejemplo, usted tenía una buena cosecha, era responsabilidad de Acera, según los cananeos, o era culpa de Acera. Y si no había productividad, ¿verdad? Era culpa también de Acera. Entonces, a Acera se le vinculaba con el ganado, con las cosechas propiamente de los bosques, de todo tipo de granos. A ella se le vinculaba con eso. Y luego tenemos a Baal, que Baal también estaba relacionado con lo mismo, pero ya él era el fruto, ¿verdad? Él era la evidencia de. Entonces, por eso, acuérdense que yo les hablé de que a Baal se le adoraba a través de relaciones sexuales. Y también a él se le adoraba con la muerte, con el asesinato de niños recién nacidos o niños en el vientre, pero usualmente eran recién nacidos porque los abortos, a pesar del romanticismo ridículo que hoy le quieren dar en los medios, el aborto es un procedimiento extremadamente peligroso para la vida de cualquier mujer. Ese cuentito del aborto seguro y gratuito, eso es una mentira, eso es una falacia total. No hay procedimiento, empezando, no hay procedimiento médico que sea 100% seguro. Desde que a usted le tienen que inducir en un coma para hacerle algún tipo de procedimiento, ya hay un riesgo.
una reacción alérgica, bueno, cualquier cosa. Y cualquier médico le va a decir que ningún procedimiento médico es 100% seguro. Entonces, la mayoría de los asesinatos eran de niños nacidos, ¿verdad? La mujer pasaba todo su embarazo, lo alumbraba y era un fruto de ofrenda. Entonces, ahí ya usted tiene la estructura. Entonces Acab dice, ok, aquí yo tengo un problema porque yo soy rey, pero no tengo a una diosa reina. No tengo a una diosa madre a mi lado. Y él dice, entonces, necesito a una mujer sidonia que sepa cómo jugar este papel, que sepa cómo jugar este partido. Espero que me entienda, porque si él llega y trae a una mujer judía, la mujer judía no tiene esos códigos. La mujer judía no tiene esa manera de pensar. Y esto aún hoy lo podemos ver con el comportamiento que las mujeres del mundo tienen en relación a las mujeres de la iglesia. Una joven que ha crecido en la iglesia es una joven que usualmente es inocente, que tiene mucha pureza en su pensamiento. ¿Cuántas dicen amén a eso? No ha sido expuesta a la maldad como una muchacha del mundo, ¿verdad? Que no ha ido nunca a la iglesia, que su familia no es cristiana. Entonces, a Acab no le servía una judía. Entonces, ya de ahí, mis hermanas, ya de ahí usted ve que hay una intención muy clara de Acab de ir en contra de Dios, pero no era ir en contra solamente como idolatría, sino que él estaba tratando de montar una estructura que antagonizara con Dios directamente a través de figuras humanas. Entonces, él sabía que al tener una mujer que fuera diosa madre, que supiera ser diosa, ¿verdad? Yo a veces veo, por ejemplo, a las modelos. No sé si usted alguna vez ha conocido una modelo de esta de alta costura, pero son todo un tema, ¿verdad? Yo nunca he tenido, digamos, esa convivencia, pero son todo un tema, porque no es el asunto de cómo caminan o cómo se ven, ¿verdad? Es una actitud, es creérsela, como dicen por ahí, ¿verdad? Es hasta tener cierto tipo de gusto. Una modelo no va a salir a la calle toda andrajosa y toda fea, ¿verdad? Se cuida, ¿verdad? Sale bien peinada, maquillada, con vestido, con esto, con lo otro. Ahí me lo pusieron, gracias. Es un estilo de vida. Entonces, en este caso, el papel Jezabel lo sabía jugar a la perfección. Ella era una princesa que había visto a su madre cómo comportarse, cómo provocar que la gente la viera. Yo no me cierro hasta la idea de decir que hasta su madre le enseñó a vestirse provocativamente para que cuando entrara a una habitación todo el mundo la tuviera que volver a ver, que ella se convirtiera en el centro de atracción de las miradas. Entonces Jezabel era la ficha que Acab necesitaba. Pero también, si nos volvemos atrás, las mujeres en el tiempo prediluviano eran la ficha que Satanás necesitaba para traer gigantes a la tierra y colmar en la copa de la ira de Dios. Y también hablaré seguramente mañana de cómo las egipcias se aliaron con Faraón para tratar de matar a los niños varones. Entonces, Satanás está buscando restablecer el vínculo que se creó en el jardín del Edén con las mujeres, porque es un vínculo extremadamente destructivo. Y se lo voy a decir así con fuerza, aún creo que el vínculo de una mujer con Satanás es mucho más dañino que el vínculo entre un varón y Satanás. Usted dirá, ¿eso se puede medir? Sí, le pongo un ejemplo muy concreto. Si hoy un niño crece con conflictos relacionados con su padre, o sea, ausencia paterna o maltrato paterno, muy probablemente esa criatura tendrá problemas con la autoridad. Y si hoy usted, por ejemplo, va a la cárcel, se va a encontrar que todos los que están en la cárcel tuvieron problemas con su padre. No todos los que tuvieron problemas con su padre van a la cárcel, entiendan. Pero todos los que están en la cárcel tuvieron problemas con su padre. ¿Cuántas me entendieron eso? Pero está demostrado psicológicamente que cuando una criatura tiene problemas con su madre, los problemas que se generan son psiquiátricos. Entonces, si usted, por ejemplo, va y busca en otro grupo etario, que sería el de los asesinos seriales, los psicópatas, usted se va a dar cuenta que todas esas personas, y vaya y revise sus biografías si quiere, todas esas personas tuvieron en mayor o menor medida un problema directo con la figura de su madre. Porque
Con el varón, los problemas son con la autoridad, pero con la madre, los problemas son a nivel mental, psicológico, psiquiátrico. Entiéndase de esa manera. Entonces, retomo mis temas para no salirme tanto y perderme un poco de lo que le estoy enseñando. Vuelvo a Jezabel. Jezabel era una ficha que Acab necesitaba para poder montar este gran engranaje y que a través de este engranaje se lograra garantizar que su descendencia permanecería en el trono, porque el vínculo entre Jezabel y Acab quedaría. No daría un hijo, daría un Dios. Por más que ese Dios fuera niño, jovencito, seguía siendo Dios. ¿Cuántas me están siguiendo ahí? Entonces él le construye un templo a Acera. Él le construye un templo a su esposa. Aún si usted sigue leyendo en ese texto, por favor, sigamos un poquito leyendo la palabra. Dice lo siguiente. Dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, e hizo también a Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, hecho el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Bien, él no solamente le construyó una imagen a Acera. ¿Se acuerdan que les hablé de Rahab y les hablé de Jericó? Bueno, esta gente se atrevió a reconstruir las ruinas de Jericó. ¿Qué había en Jericó? Había una ciudad templo donde se adoraba a una deidad femenina, se adoraba a la diosa de la luna. Entonces Jezabel no solo tenía la imagen de Acera, sino que se le construyó una ciudad sacerdotal para ella poder influenciar a las mujeres de Israel y poder construir en ellas una identidad totalmente distinta a la identidad de las mujeres hebreas. Ponga mucha atención, mis amadas, porque esto es un mensaje profético. Esto no es solo una enseñanza, esto es lo que nos está sucediendo hoy. Esto es lo que nos está pasando. Cuando yo me imagino, por ejemplo, a mi abuela, mi abuelita, a cualquiera de mis dos abuelitas, aún yo pienso en mi madre, por ejemplo, que son mujeres, no me vaya a escuchar mi mamá, ¿verdad? Pero son mujeres que del siglo pasado, ¿no? O sea, son mujeres que toda su gran vida la atravesaron el siglo anterior. Y aún, por ejemplo, mis abuelas, pues alguna no pudo pasar este siglo. Entonces, a lo que le quiero decir es que uno piensa en ellas y uno dice ternura, uno dice amor, uno dice cariño, uno dice nobleza, uno dice sacrificio, desprendimiento. Yo cuando pienso en mi mamá y en mi abuela, yo no pienso más que en cosas buenas. Entonces, si hoy nosotros dijéramos, ¿cuál es la imagen de la mujer en la sociedad? La imagen de la mujer es muy buena, es positiva. Aún, por ejemplo, estoy seguro que en su país, el mundo se detiene el día que se celebra el Día de la Madre. Se detiene el país completo. Pero no pasa lo mismo cuando vamos a celebrar el Día del Padre. No me voy a quejar aquí, no es el tema. Es que usted entienda cómo está organizada nuestra estructura social. Entonces, la mujer es vista como un ser, diríamos casi de luz, un ser bueno por naturaleza, un ser noble. Aún, por ejemplo, hoy el feminismo está tratando de implementar una especie, no sé si de excepción judicial, donde la palabra de la mujer sea suficiente para judicializar, creo que lo dije bien, a un varón. O sea que si usted como hombre lo acusan de que violó o abusó de una mujer, usted ya está muerto. Esa es como la idea del feminismo. Porque a la mujer se le reconoce como esa criatura buena. Mis amadas, y posiblemente la mayoría de ustedes tenga esa naturaleza. ¿Cuántas dicen amén? La mayoría de ustedes son mujeres desprendidas, mujeres amorosas, mujeres dadas a su casa, mujeres buenas, mujeres que siempre están ayudando a otros. Estoy seguro que la mayoría de ustedes son así. Pero las mujeres jóvenes, ya muchas no son así. Ya muchas piensan primero en sí mismas. Ahora se les está introduciendo este tema del aborto, o sea que yo estoy primero antes que mis hijos. No me puede detener nada
A mí no me puede detener nada porque si yo me quedo embarazada, tengo que abortar. Si me caso, mejor me divorcio. Si el hombre se pone medio tonto, primero soy yo, luego yo y tercero yo. Entonces, la mentalidad de las mujeres está cambiando dramáticamente. Y le agrego lo que le hablaba ayer, ¿verdad? Y por lo cual oramos. Muchas de estas mujeres jóvenes están diciendo, yo no quiero ser como mi mamá. Y ese es el pensamiento que a ellas las persigue. Yo quiero ser independiente, yo no me quiero casar, yo no quiero tener tantos hijos, yo no quiero ser como mi mamá. Ese es el resumen de lo que muchas piensan. Y yo le digo, mi hermana, esto es mucho más serio de lo que usted se imagina. Aún yo la desafío a que usted preste atención en las conversaciones con mujeres jóvenes y les atrape estos pensamientos en el aire y se los haga ver, se los muestre, porque solamente otras mujeres pueden abrir el entendimiento a mujeres jóvenes, a mujeres que vienen creciendo. Pero sí estoy completamente seguro que ya usted habrá escuchado a un montón de mujeres jóvenes que dicen, yo hijos no quiero tener. Levante la mano la que ha escuchado a una joven de menos de 20 años decir una frase como esa. Levánteme la mano. ¿Ya qué montón? La mayoría de ustedes ha escuchado eso. Dígame una cosa, hace 20 o 30 años, ¿usted cree que eso sería posible? Le voy a decir algo aún más dramático. Cuando usted va, por ejemplo, a una iglesia, tal vez en mi caso que tenemos una iglesia relativamente grande, no tan grande como otras, pero tiene una buena estructura. Vaya y fíjese cuántas jovencitas están ayudando en la escuela dominical. Cuénteles. Muy pocas. Porque no están viendo como un valor relacionarse ni con niños, ni tampoco ser madres. Ellas creen que el valor más importante de todos es ser independientes. Ni siquiera es un tema de estudios, es ser independiente. Ojo con esto, mis amados. Porque para ellas eso hoy es un valor. Y no digo que es que entonces tienen que pensar en ser madres. A ver, yo no estoy diciéndole a usted que sea madre adolescente. Pero sí quiero encontrar cuál es la raíz de por qué hay tanta aversión hacia los niños en las mujeres de esta generación. Porque es que no es un asunto fácil de entender, es que es una aversión al tema. Y quiero que vea en estas cosas pequeñas luces para prestar atención y si usted es líder o pastora de una iglesia, poder planear estrategias para tocar estos temas, para hablar de estas cosas con las mujeres jóvenes que tienen que ser confrontadas con espíritus que las están influenciando y ellas no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque es toda una cultura, no es una persona que les habla, es una cultura que las arrastra hacia eso. Mi amada, y ya usted se va a cansar de ver cómo estas jóvenes naufragan en el océano de la vida. Usted se va a convertir en una salvavidas. Aleluya. Usted se va a poner ese cinturón de rescatista y va a ir a administrar, impartir a esas mujeres jóvenes para que sean sacadas de esa cautividad emocional, espiritual en la que las han metido y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta. Yo me pregunto a cuál mujer hoy aquí sentada habría sido más importante ser independiente, por ejemplo, que otra cosa. Posiblemente usted me dirá, realmente nunca lo había analizado, nunca lo había pensado, pero yo nunca tuve eso, nunca me inspiró buscar independencia. Independencia sobre todo del varón, sea del padre o de su marido. Y por supuesto por derivado también de sus hijos. Ella no quiere que le estorbe nada. Ella quiere avanzar, ella quiere los mejores puestos, ella quiere tener dinero, ella quiere tener reconocimientos, ella quiere tener títulos universitarios. Eso es lo que está en la mente de muchas mujeres hoy. Y yo estoy convencido que eso se puede lograr, pero con un balance, con una integralidad y con la integralidad del cielo, no con la integralidad del mundo ni del sistema. Entonces vuelvo a Jezabel, vea que no me estoy saliendo del tema. Jezabel estaba pensada como una pieza fundamental en la estructura nueva cultural de la nación. Acab dijo, yo sin una mujer no logro eso.
Parece que algunas no escucharon eso. Lo voy a repetir. Acab dijo, siendo el más malo de los reyes de la nación, él dijo, yo sin una mujer no logro eso. ¿Sabe lo que a mí me está diciendo el comportamiento de Acab? A mí me dice que hasta el mismo diablo reconoce la autoridad, la capacidad, la unción de las mujeres que hay en el pueblo de Dios. Él conoce y sabe qué es lo que usted puede hacer. Entonces el enemigo sabe que al vincularse con una mujer el daño puede ser irreparable. El daño puede ser devastador, puede ser irreversible. Y vea que la misma sociedad nos lo ha demostrado, porque muchas familias hoy subsisten sin la figura de un hombre. Pero, por ejemplo, sáquele la pieza de la mujer. Sáquele la pieza de la madre. Sería como sacarle la columna vertebral a cualquier animal. Se vendría abajo, no se podría sostener. Yo, y se lo digo como oraciones que yo he hecho en mi vida, ahora que soy padre, y desde lo profundo de mi corazón yo le he dicho, Señor, si en algún momento alguien le tiene que faltar a mis hijos, que sea yo, que no sea mi esposa. Aún yo como padre he hecho esa oración. Señor, si en algún momento tú vas a traer algo sobre nuestra casa, que sea mi ausencia, pero no la de mi esposa. Porque no me imagino a mis hijos sin esa figura de madre. Sin ese cariño, sin ese cobijo, sin esa protección, porque al final el dinero va y viene, que uno puede proveerlo y obviamente lo que uno puede dar como varón, pero uno entiende la profundidad de lo trascendental que es para cualquier persona la presencia de una madre que todos los días esté contigo y te sostenga y te contenga en el espíritu. Entonces, acá pone a su esposa a que haga el papel de diosa. A su hijo le construye un templo y a él no hacía falta construirle un templo. ¿Por qué? Porque él era el Dios en la tierra. Porque él era la representación de la divinidad misma. Entonces ahora, mi hermana, usted entiende por qué Dios aborrecía a Acab. Porque lo de Acab no fue simple idolatría. Acab construyó un sistema que antagonizaba contra Dios directamente. Y él se colocó en la posición de Dios. Él mismo se autoungió, se echó un poquito de aceite en la cabeza y dijo, a partir de hoy yo soy Dios. Y no necesito templo, venga y adóreme a mí directamente, deme las ofrendas a mí, tráteme a mí como Dios. A su esposa le construyó una ciudad, una figura. A su hijo le construyó también un templo. Ellos sí lo necesitaban. Habrá pensado acá que eran figuras secundarias, eran figuras que tenían que ser reforzadas, porque ya la concepción del judío tenía la idea de que existía un Dios. Entonces acá vino a decir, ya no adoren más a Jehová, adórenme a mí. Y cuando él construye todo esto, lo que le dijo a Israel es, comienza un nuevo calendario. Cuando él construyó la figura de la deidad de su esposa, la deidad de su hijo y su propia deidad, él dijo, a partir de ahora ustedes ya no van a venerar más a Jehová. A partir de ahora, cada vez que venga la cosecha, ustedes nos van a traer a nosotros las primicias. Nos van a honrar con sus bienes. Entonces, claro, era muy fácil traerle los impuestos. Los famosos impuestos que hoy nos cobran los gobernantes tienen principios diabólicos. Perdóneme que se lo diga así. Y ya habrá un día donde le explicaré por qué son diabólicos. No sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué Dios nos pide el 10 y por qué los gobernantes terrenales son capaces de pedirnos el 15, el 20, el 30 y hasta el 40% de nuestros ingresos. Pero solamente se lo quiero dejar ahí, eso es otro tema para otro charla. Entonces, estos principios, claro que facilitaban la vida del gobernante, facilitaban la vida del rey, se la hacían más sencilla. El gobierno mental, el gobierno físico, el gobierno económico, el gobierno espiritual y religioso, todo se confabulaba para que la casa de Acab recibiera todos los beneficios. El problema, mis amadas, y es el meollo de este asunto, es que Acab no estaba contando con que el Dios verdadero era el Dios de Israel, aleluya. Y cuando él le había dicho a todos sus súbditos, vamos a adorar estas deidades, Dios le envió un profeta, bendito sea el Cordero de Dios. Y en ese momento apareció el profeta y le dijo, ajá, con que tus dioses son los dioses de la lluvia, con que tus dioses son los dioses de la cosecha, son los dioses de la multiplicación, de la productividad, pues ahora Dios te dice que se cerraron los cielos, porque vamos a ver si tus dioses
dioses hacen llover. Vamos a ver si tus dioses sacan el fruto de la tierra. Y se cerró, aleluya, la matriz de la tierra durante meses y años. ¿Habrá alguna mujer que diga gloria a Dios por eso, mi amada? ¿Habrá alguna mujer que se esté conectando con este mensaje? Y a partir de aquí empezó otra carrera totalmente distinta, porque el sistema empezó a buscar a una mujer que pudiera alimentar el diseño diabólico. Acab estaba buscando a una ficha que le sirviera para completar su ajedrez satánico. Pero a partir del momento en que apareció Elías, aleluya, Dios empezó a buscar a otra mujer. Dios empezó a buscar a una mujer con revelación, a una mujer que estuviera resistiendo, a una mujer que estuviera poniendo la palabra por delante de ella. Mi amada, lo que se viene es una selección de mujeres estratégicas, de mujeres proféticas, de mujeres con revelación que el Señor va a usar como instrumentos legales. Volvemos a traer la palabra legalidad, como abogadas, aleluya, de su causa, que van a presentarse delante del trono de la gracia para que el Señor intervenga en sus naciones, en sus ciudades, en sus familias. Habrá mucha perdición a su alrededor. Habrá todo un sistema que rivalice contra Dios. Pero Dios escogió tu casa, aleluya. Dios señaló a tu familia, Dios escogió a tu linaje, mujer, y te buscó a ti dentro de multitudes para hacerte a ti la voz profética que tu casa necesita en medio de esta crisis, en medio de esta sequía. El Dios Todopoderoso viene con fuerza sobre ti, aleluya. Levante su mano al cielo, porque esta clase es solo la primera parte de lo que viene a continuación, porque le voy a hablar de ese otro personaje que Dios buscó para poder equilibrar la balanza con Jezabel. Jezabel era una mujer con dinero, con influencia, era una mujer que tenía abolengo, era una mujer que tenía todo lo que cualquiera pudiera soñar, era respetada, era vista como una diosa. ¿Quién podría ser la rival de Jezabel? ¿Quién podría ser la que le presentara oposición a ella como mujer? ¿Tendría que ser una princesa? Le pregunto. ¿Tendría que ser una mujer con dinero? ¿Tendría que ser una mujer con fama? ¿Tendría que ser una mujer que estuviera a la misma altura social? Yo le tengo buenas noticias, mi hermana. Aleluya. Dios no está buscando eso. Porque Dios no necesita nada de ti. Él no ocupa nada que tú tengas. Él te necesita a ti porque tú eres la mujer escogida y señalada desde el vientre de tu madre. Aleluya. Para sanar las fuentes de las aguas, para sanar la matriz de la tierra, para hacer volver, aleluya, la lluvia temprana y tardía, porque será sanada la maldición que el diablo regó a través de idolatría, a través de prostitución espiritual, y lo va a hacer a través de tu boca, y lo va a hacer a través de tus manos. Aleluya. Y algo se va a romper en el nombre de Jesús.